You don't speak Spanish or no hablas inglés? No problem. We have included subtitles for English, Spanish, Portuguese and French. Y al trabajar todas esas áreas con pequeñas crepitaciones o ajustes, como lo conocen algunos, vas mejorando y vas poniendo en su lugar toda la estructura ósea. Se le iban las piernas, no se podía levantar. En un momento se puso en el piso y lo primero que le dije, si no te levantas tú, yo no te voy a levantar del piso. Hay personas que pueden decir, es que no me sentí bien, es que me dolió, pero jamás acabaron un tratamiento o fueron a ver otras personas o aparte hacen tratamientos alternativos. Pero Introvertido o extrovertido. extrovertido. Sexo o chocolate. Sexo. Gatos o perros. Perros. Ciudad grande o un pueblo. Ciudad grande. Amigos con beneficios o una relación estable. Relación estable. Hawái o Alaska. Hawái. Backpacking o hotel. Hotel. Vivir para siempre o ser capaz de teletransportar. Teletransportarme. Mi nombre es Edgar Rosas, tengo 49 años y originario de la Ciudad de México. Tengo 22 años, 23 años practicando la osteopatía y todo lo relacionado con lesiones. La osteopatía trabaja todo lo que son huesos, nervios, ligamentos, todo lo que son ganglios y principalmente un área muy importante que es los sentimientos y las emociones. Si tus emociones no están bien, tu cuerpo lo va a manifestar de alguna manera con dolencia, con algún problema, con alguna enfermedad, llámale garganta, de vista, en fin. Entonces la osteopatía lo que hace es tratar de alinear toda la estructura ósea para poder mejorar todo. Digamos, si tú tienes una compresión entre una vértebra y otra y presiona el nervio, ¿qué sucede? Tu nervio ya no va a mandar la señal o va a tener una buena conducción y entonces va a haber una inflamación, puede ser de hígado, de riñones. Entonces la osteopatía trabaja varias áreas, no nada más el dolor, sino la prevención de enfermedades de ciertos órganos. Parte de la osteopatía, al trabajar todo lo que es óseo, de lo que se trata es de tener una buena alineación, sea en los hombros, que no exista también rotación en la cadera, en fin. Y al trabajar todas esas áreas con pequeñas crepitaciones o ajustes, como lo conocen algunos, vas mejorando y vas poniendo en su lugar toda la estructura ósea. Lo que pasó a mí personalmente es que yo fui al quiropráctico por primera vez y después de ser ajustado, la gente notó, y yo también lo noté, que yo me he crecido como 2 centímetros, algo así, porque mi columna vertebral era más recto. Claro. Y así. ¿Eso pasa mucho o era un caso extraordinario? Tú entre las vértebras tienes un tejido pulposo, un tejido blando, que muchos lo conocen como los discos. Sí, pero realmente es un tejido blando. Cuando tú haces un ajuste, el tronido no es tanto que se acomode un hueso, sino se llama crepitación, es la liberación de un gas. Pero cuando tú haces la corrección, la distancia más corta entre un punto y otro es la línea recta. Si tú jalas y la haces con un poco de desviación, vas a perder una altura y un espacio. Si la volvemos a corregir, vuelves a tomar. Cuando vas haciendo las tracciones o movimientos, lo que vamos haciendo es volver a darle parte del espacio a las vértebras, que es lo que realmente suelta los nervios para que empiecen a mandar otra vez las señales a cada uno de nuestros órganos. Y hay que recordar algo muy importante. El cerebro está conectado con la médula espinal y de la médula espinal sale toda la estructura nerviosa. ¿Cuál es la formación de un osteopata y cómo se diferencia con un quiropráctico? La formación son prácticamente los mismos movimientos, pero la formación que se trabaja aquí es trabajar las emociones, se trabajan los ganglios, se trabaja otro tipo de terapias alternativas, se pueden trabajar ventosas, hay moxas, se pueden trabajar muchas cosas. En la quiropraxia antiguamente se usaba la pura movilidad, calor y movilidad. Actualmente ya muchos trabajan medicamento, ya empiezan a meter medicina alterna. Ahorita hay como muchas fusiones de técnicas tanto en la quiropraxia como en la osteopatía. Pero la diferencia es trabajar las emociones y la presión hacia ciertos puntos en los órganos para poder lograr la desinflamación y el equilibrio. Principalmente la palabra exacta en la osteopatía es
que trabajamos el equilibrio orgánico y mecánico de todo el cuerpo. A corto plazo y largo plazo. Si tu columna está bien y te das un mantenimiento, vas a tener más tiempo de salud para tu organismo, vas a padecer menos fatiga, menos estrés, vas a cometer hasta cierto punto menos errores mecánicos, porque bueno, estamos en una perfecta armonía y tranquilidad, tanto en la mente como en el organismo y la estructura ósea. Para una persona que está lesionada, los beneficios más grandes es quitar el dolor, quitar las inflamaciones, reducir el estrés. Es un conjunto de problemas por lo regular. Si estás mala postura, hay personas que nos llegan con migrañas, hay personas que nos llegan con adormecimiento de piernas, falta de fuerza. Cuando hacemos el acomodo, el beneficio es recuperar la movilidad principalmente y bajar el estrés. Y para las personas que pues están bien y buscan un poquito de aventura y mantenimiento en esta área, pues bueno, lo que estamos haciendo es que llegues a una cierta edad sin tantos problemas de postura, de movilidad, trabajando ya cosas de lesiones ya graves, ¿no? Articulares. Hay personas que pueden decir, es que no me sentí bien, es que me dolió, pero jamás acabaron un tratamiento o fueron a ver otras personas o aparte hacen tratamientos alternativos. Pero el 98-99% de los casos por lo general se atienden y puede ser que queden igual o avancen. Por lo general en todos los casos avanzan y por eso regresan y va creciendo. Yo en algún momento, pues bueno, creo que todas las técnicas son buenas, los ajustes quiroprácticos, la osteopatía, las terapias alternativas, pues creo que vienen desde nuestros antepasados, pasando por chinos, japoneses, hindús, por todo el planeta, la verdad. Entonces, a veces creo que no hay malos tratamientos. Claro, hay negligencias médicas, la gente lo tiene que saber, pero creo que eso es en los ámbitos. Pero por lo regular, quien lleva bien los protocolos de seguridad, respetando la estructura de cada persona, pues bueno, yo creo que no tiene ningún problema. En mi caso, pues tengo 22, 23 años haciendo esto y bendito Dios, pues bueno, he salido invicto. Alguna vez hubo una experiencia con alguien de la rodilla cuando iba empezando, pero así como se llevó un poquito el movimiento diferente, que hubo un poco de dolor, se volvió a trabajar, se arregló el problema y se acabó. Una paciente que se llama Zuli, que si está viendo el video en este momento o si lo llega a ver, no me puede dejar mentir, que venía con un problema que se le iban las piernas, no se podía levantar. En un momento se puso en el piso y lo primero que le dije, si no te levantas tú, yo no te voy a levantar del piso, te vas a quedar ahí, porque tienes que empezar por trabajar esto para que venga lo demás. Si tú no quieres que te sane, no va a lograr. Y en ese momento la empezamos a levantar, empezamos a hablar, la empecé a trabajar estructural, todo, y entendió ella que no eran berrinches o no es tirarse al piso nada más, sino es trabajar en conjunto con las cosas. Y hoy es muy buena paciente, clienta, regresó a hacer su vida. Mucho de este problema era emocional. Y te puedo decir, es muy curioso, porque a veces pensamos que hemos liberado todas las emociones, que no traemos problemas desde papá, mamá. Todo eso nos va a afectar siempre en toda la estructura, en todos los órganos. Y otro caso que tuve, también peculiar, fue de una persona que llegó en silla de ruedas y tenía ya un tiempo lastimada. Ya habían estado con especialistas y fue muy curioso porque en uno de los primeros movimientos se hizo el ajuste y le cambió la vida totalmente. Entonces te puedo decir que son casos que inclusive a mí me han sorprendido de hasta dónde puede llegar una técnica alternativa, porque hay que entender algo. Una cosa es la medicina, que es muy respetable, la ortopedia, todos los doctores que son magníficos. Yo también le agradezco muchas cosas a los médicos, pero también la medicina alternativa o alterna también tiene unos beneficios increíbles. Algo que a veces la gente no se imagina cuánto puede llevar. Hay por dar un comentario, si vas con un quiropráctico, con un osteópata, con alguien que te mueva, te puedes quedar sin caminar. Y eso es una mentira, porque la cantidad de gente que se hace ajustes de la columna y de todo lo que se han curado es increíble. Y con la osteopatía en especial, cuando se trabajan todo lo que son sentimientos, ganglios, estructura, todo ese universo que conforma un organismo, es increíble cómo te puede cambiar. Hay personas que después de tener una plática con ellos y saber de dónde viene el origen, que a veces puede ser de aquí o de aquí, les cambia completamente y empieza a haber una activación del mismo cuerpo. Por eso es importante trabajar muchos puntos también energéticos.
¿Tienes algunas recomendaciones para una espalda sana en la vida diaria? 1, la alimentación. 2, el pensamiento. 3, el deporte. No es necesario hacer un deporte extremo para sentirte bien. Creo que pueden ser un deporte básico, calistenia, caminar, un poquito aeróbico. Y pues bueno, eso te va a mantener sano, pero lo principal es el pensamiento. ¿Qué tipo de alimentación recomiendas? Creo que todos sabemos un poquito que, pues bueno, las proteínas, la verdura, el azúcar, tratar de quitarlo, si no se puede al 100, al 90, 80%, ¿sí? Porque pues bueno, el azúcar nos mantiene mucha inflamación en las articulaciones. La mejor inversión que hay en la vida es la salud de uno mismo. Que la gente no tenga miedo a experimentar, a intentar, a tratarse, no importa la enfermedad que tengan o no la tienen, pero siempre que experimenten un poco lo que son terapias alternativas y sobre todo preventivas. ¿Puedes recomendar un libro que piensas eso sería genial que toda la gente lo lea? Hay uno que es el de la ley de la atracción, que se me hace muy bueno. Sí, inclusive hay una película y hay documentales para que la gente entienda por qué el pensamiento es importante en todo lo que te rodea. De ahí sacar sus conclusiones y llevar a la práctica. Sí, hay muchas versiones sobre esos temas un poquito cuánticos, pero en especial la ley de la atracción tiene un tema muy especial, muy bueno para la gente que va empezando a entender toda esa parte. ¿Qué piensas que todos los seres humanos tenemos en común? El amor. Y pues bueno, yo creo que a Dios en el corazón. Gracias. Adiós. Hasta luego. Thank you so much for watching this video and for your support. It really means a lot to me. Thank you so much.